Ya, pues regresamos a semana 24, ya se viene el clásico, se viene el súper clásico, tranquilo, nervioso nomás, pero vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con las leyes de entrevista video grabada y el proyecto de control preventivo de identidad a menores a partir de los 16 años. Y para ello ya nos acompaña aquí en el estudio Paulina Fernández, jefa del área de abogacía de las aldeas infantiles SOS. Dos temáticas, Paulina, pero súper importantes. Sí, para partir con lo que entró en vigencia, esta esperada ley que busca también proteger a los menores que son víctimas de abusos sexuales. ¿Cuál es la real importancia de poder implementar entrevistas grabadas y no tener que exponer y revictimizar también? No, es clave porque finalmente lo que hace este proyecto de ley, que era algo efectivamente muy anhelado, es que los menores de edad que son víctimas de diversos delitos, no solo abuso sexual, pero está considerado robo con violación, los robos con intimidación, etcétera, es que ellos tengan que ser entrevistados solo una vez y que esa entrevista por un especialista en un lugar adecuado, que propicie, digamos, la posibilidad de que ese niño pueda contar lo que le ocurrió en función de la edad que tiene, porque no es lo mismo que entrevistar a un niño de 5 o 6 años que entrevistar a un adolescente ya de 12 o 13 años. Y por lo tanto lo que hace esto entonces es que se entrevista una sola vez y esa declaración sirve para todo el proceso. Lo que ocurría antes que al niño, a la víctima se le preguntaba muchas veces lo que había ocurrido por distintos actores, sin tampoco un entorno que propiciara, y con un especialista que propiciara la posibilidad de construir el relato, poder armar el caso y efectivamente poder llevar al responsable, digamos, a una condena. Y por lo tanto es clave porque no es solo el que lo haga una vez, pero también la ley contempla que tienen que haber espacios adecuados con profesionales capacitados, adecuados a la edad, y creo que eso es fundamental. Evita que este chico vuelva a sufrir un nuevo daño. O sea, él ya es víctima de un delito grave, y el que tú le preguntes muchas veces le genera efectivamente un nuevo daño emocional, el tener que recordar de manera permanente o tener que probar, él siente que tiene que probar de alguna manera que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Hemos visto situaciones de madres o padres que a veces no creen en los relatos de los niños y todo. Entonces el sobreexponerlos muchas veces a tener que contar lo que les pasó también les genera a ellos una cierta inseguridad y la sensación de que, pucha, no me creen, si ya lo dije, ya lo conté, ya... ¿no? Así que no, es clave para el sistema. Imagínense que es invasivo para un adulto recordar una situación. ¿Cuántos años se demora un adulto cuando fue abusado? Hemos visto todos los casos. Caso Caradima, por sí, ejemplo. claro, que les cuesta, ¿cuántos años les costó recordar? Y a lo mejor le estamos pidiendo a un niño de 6, 7 años que tenga que contarlo con cierta frecuencia varias veces. Y aquí yo les tiro un coscorrón también a los abogados, querellantes y defensores, porque muchas veces ellos juegan un poco con el relato del niño, pues saben que apretando un poco pudiera, por el nerviosismo, por la exposición, entrar en una suerte de contradicciones. Eso no va a pasar más. Ahora, solo una declaración con un especialista en un ambiente apto, ¿cierto? Exactamente. Si quisiéramos decir un poco más amable incluso, sí. Y ese relato... El que le va a servir para todo el juicio. Incluso el relato de lo que vimos en el proyecto de ley no puede mostrar la identidad de ese niño, no hay imágenes de ese niño, o sea, realmente es solo el relato. Por lo tanto, creo que es una base importante porque quiere decir que en el sistema judicial efectivamente... se está trabajando en el marco de la protección de los derechos, que es lo que implica cuando cada articulado que la Convención tiene que implicar las acciones de cada actor de un sistema de protección integral que debiera existir en un país. Bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas como el proyecto de ley que aún no tiene urgencia para crear el sistema de protección integral y garantía de derechos a los niños, y por lo tanto estas cosas van teniendo relación en cómo un país que ya lleva prácticamente 29 años que firmó este tratado va haciendo realidad
cada uno de los artículos que establece esta ley. Bueno, claramente estamos al debe con la ley de garantía y esperamos que ya pueda salir la otra semana de la sala del Senado y volver a la Comisión Especial de Infancia para su tramitación y ojalá con carácter de urgencia, porque eso le va dando sentido y cuerpo a todas las modificaciones específicas que vamos haciendo en los distintos cuerpos legales. Le da un sentido de conjunto, de integralidad, como lo establece la Convención. Sobre estas entrevistas de video grabadas, ¿quiénes realizan la entrevista? ¿Personas idóneas para poder relacionarse con un menor? ¿Cómo se despejan también las dudas, me imagino que judiciales, que tendría cada parte y que tal vez son las preguntas que uno ve en los juicios? Claro. ¿Cómo se puede eso traspasar también para que termine siendo este testimonio plausible y como una prueba concreta? Fehaciente, concreta. Mira, hay especialistas, tengo entendido, yo no conozco el reglamento de la ley en detalle, pero tengo entendido que son especialistas que están como acreditados para este tipo de procesos. Y hay técnicas psicológicas y metodológicas que permiten ir construyendo el relato. Posiblemente con un niño más pequeño a lo mejor uno va a utilizar o el dibujo o los muñecos o otro tipo de técnica. Tal vez en un niño más grande las técnicas para poder llegar a un relato tiene que ver con construcción de historia, a lo mejor en un primer momento que él pueda contar como la historia como si fuera de un externo, hasta que ese especialista logra hacer que él vincule que esa historia le pasó a él. Bueno, hay gente que es especializada en estos temas, sobre todo en los temas de develar situaciones de abuso sexual y de situaciones muy graves que son constitutivas de delito. ¿Para todos los niños, niñas y adolescentes o para las víctimas de delitos graves nomás? Esta ley de lo que nosotros vimos es para víctimas de delitos graves, y bueno, yo porque no me voy a acordar de todos los delitos, pero es explotación sexual, víctimas de delitos sexuales, secuestro agravado, sustracción de menores, pornografía infantil, parricidio, robo con violencia, con homicidio, donde ellos también, aunque no, a lo mejor no son víctimas directas, son víctimas indirectas que también les genera un profundo impacto. Y si ellos son víctimas, si ellos estuvieron en una escena muy violenta, también el relato de ellos constituye una información muy relevante para el caso. Y es información relevante porque muchas veces siempre está la preocupación o tal vez que ese relato sea... No haya sido manipulado. Cuando un niño, un menor, declara o informa que ha tenido algún abuso, es muy difícil que eso sea mentira. Sí, o sea, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay un proceso que tiene que ver con el desarrollo del niño, con la información que él tiene y con su ciclo vital. O sea, es muy difícil que un niño de 5 o 6 años relate algo respecto al cual él ni siquiera tiene información. Obviamente no lo ha vivido porque es un niño y por lo tanto es muy difícil que él pueda mentir sobre una situación que para él es amenazadora, es desconocida porque no es un juego, no está jugando con los amigos, a lo mejor es una disputa decir, es que él me sacó mi juguete y puede ser que tú se lo sacaste primero. Esto no es así porque es algo que él desconoce, incluso en términos de qué es lo que significa y en términos de usar incluso el lenguaje para poder describir lo que le pasó. Ya, entonces es prácticamente imposible que un niño mienta en ese sentido porque no está, digamos, en su formación y en su desarrollo el poder conocer de ese tipo de cosas. Para ellos iban a haber salas, me decían ahí, especializadas, habilitadas, y por lo tanto creo que es un avance súper importante, sobre todo porque el sistema judicial está haciendo realidad aspectos que la Convención y otros tratados internacionales complementarios, las observaciones generales van señalando respecto a qué es lo que significa proteger el derecho a un niño. No son solo palabras, hay acciones, hay marcos legales e institucionales que se requieren para ello. Porque además un niño desde el momento en que es abusado, vulnerado en uno de sus derechos,
al enfrentar un proceso judicial también empieza paralelamente su recuperación. Sí. O tratar de recuperarlo. Entonces, esa recuperación que empieza en el minuto cero, desde que se descubre este delito, hay delitos que son atroces, brutales, sí. pornografía, uno que le toca siempre, o nos toca a nosotros como periodistas ir al Centro de Justicia, y se va enterando esta historia, pornografía infantil, abuso menor, explotación sexual, es decir, terrible, y enfrentarlo a un medio ambiente que no sea todo lo cálido que tiene que ser para resguardar a nuestros niños, me parece que es un avance. No, es un avance sustancial realmente para el sistema, y además que igual para un niño es complejo también vincularse con un sistema tan ajeno como son el sistema judicial. Entonces ya ahí hay un cierto temor. Entonces que además el sistema no sea muy amigable conmigo es más temeroso todavía, ¿no? A cualquiera le da como susto tener que vincularse con el sistema de justicia, ¿no? Imagínese que a los niños de repente le da cosas cuando uno los lleva al doctor a la urgencia, porque es todo nuevo. Imagínate cuánto más invasivo de haber sido... llegar a un tribunal, tener que llegar a Carabineros, ver a la PDI, o sea... al servicio médico legal también. Al servicio médico legal, etcétera, sí. Otro de los temas que también nos gustaría ahondar, que ha hecho noticia durante esta semana, es el control preventivo de identidad para mayores de 16 años. Un proyecto que ha sido polémico en el Congreso y también dentro de los mismos especialistas que han criticado si es que efectivamente a los 16 años, hoy día en Chile, ese joven no puede votar, no puede manejar, no puede hacer el servicio militar todavía, pero sí es una persona que está preparada entonces para enfrentar un control preventivo. ¿Cuál es la evaluación que hace usted? Mira, nosotros en concordancia en lo que ha planteado UNICEF y otros especialistas en el tema, estamos absolutamente de acuerdo de que es un retroceso en el marco de la Convención. Y también hemos visto un retroceso porque implica una discriminación arbitraria, que es por ser joven, y lo más probable, que hemos visto también en experiencias anteriores, que es por ser joven. ¿Cuál es el criterio que va a usar la fuerza policial? ¿Qué necesidad hay que un menor de edad se vincule de manera sin tener un porqué con una fuerza policial? Sabemos también por la ley anterior que posiblemente los jóvenes también son discriminados en función de cómo visten, de con quién andan, del color de mi piel, del tipo de pelo. Y por lo tanto creemos que lo que puede ocurrir, digamos, en lo cotidiano es que finalmente la detención se focalice en un tipo de joven menor de 16 años. Ese es un tema, por lo tanto creemos que hay una discriminación arbitraria. Es muy difícil que aunque hayan protocolos, efectivamente Carabineros no aplique juicios que sabemos que han aplicado antes respecto a los menores de edad y tiende a ser un vínculo con la policía donde no hay ningún indicio de que tenga intención de cometer un delito o que haya cometido un delito. Y aquí además hay otra contradicción legal que hemos estado como estudiando también. Porque otra de las fundamentaciones está bueno, pero está la ley de responsabilidad penal que le adjudica responsabilidad penal a los adolescentes desde los 14 años. Entonces dice, bueno, ¿por qué a los 16 entonces no se podría hacer este tipo de control de identidad? Incluso algunos han planteado bajarla a los 14. Si eso fuera así, la ley de responsabilidad penal lo que hace es que lo que dice la ley es que suplementariamente se va a regir por los códigos del procesal penal. ¿Ya? Entonces dice, sí, efectivamente los procedimientos aplicables a los mayores de 14 años en el marco de la RPA no están consideradas en la RPA, suplementariamente yo voy a usar el Código Procesal Penal. Si yo voy al Código Procesal Penal, yo voy a llegar que el control de identidad está señalado en el artículo 85, donde dice que efectivamente el control de identidad tiene que estar de alguna manera vinculado a una posible situación donde o ese menor haya cometido un delito o tenga intención de hacerlo.
Y lo que plantea el artículo 12 de esta ley, la 20.931, es que el control es arbitrario. O sea, el carabinero, si vio a un chico y se le ocurrió pedirle los documentos y revisarlo, lo puede hacer. Entonces también esto incluso podría entrar en contradicción con la ley de responsabilidad penal del adolescente, donde dice, yo de hecho Hagamos un contrapunto la para busqué efectivamente. para que vayamos dialogando y viendo distintas posturas y nosotros también poder dar una postura en contrario. Pero las leyes o los proyectos de ley se formulan por algo, por una necesidad. Todos los estados lo hacen en base a una necesidad. Y si uno revisa las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, uno dice, claro, un niño menor de 16 años efectivamente pudiera estar metido en algún tipo de delito. Sí, por claramente, por eso se creó un niño de 15 y 16 años pudiera apuñalar a un periodista, a un camarógrafo dentro de una marcha, sí, claramente. de una marcha del cambio climático ambiental, por ejemplo. Entonces, ¿qué armas le damos también a la sociedad y a las autoridades para poder prevenir esos propios delitos que están siendo cometidos por menores de edad, por menores de 14, 15? Yo ayer entrevisté a un señor que había sido asaltado 5 veces en su local por menores de edad. Bueno, ahí está. Bueno, para eso en el año 2007 el Estado de Chile pone en marcha la Ley de Responsabilidad Penal, que es una ley que establece responsabilidad penal de los y las adolescentes desde los 14 años de edad, está relacionada con el Código Penal, es una pena que es un grado menor, pero tienen pena, están los centros privativos de libertad, los centros semicerrados, hay sanciones. Pero eso, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cuál es el arma que tiene el Estado para prevenir? Pero es que la prevención no puede estar centrada en que yo arbitrariamente elijo un chico de 16 años y lo reviso y le pido el control de identidad. ¿Cuál es el criterio respecto al cual en el espacio público yo voy a utilizar para hacer ese control? Yo creo que la prevención tiene mucho más que ver con un proceso de educación. O sea, un criterio podría ser, por ejemplo, que en una marcha un policía pudiera pedirle el carnet a alguien que está encapuchado, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es un criterio. Ese es un criterio, por ejemplo, podría ser un criterio. Y también tiene que ver con un proceso que es previo, o sea, y voy a volver al tema de la Ley de Protección Integral de Derechos, como en Chile lo que tú tienes son ciertas leyes universales y después tú pasas a la protección especial, que son los programas que ejecuta hoy día el Servicio Nacional de Menores. En el medio del camino, en la línea más promocional y preventiva, hoy día hay muy poco en nuestro país. Cuando uno plantea un sistema de protección integral de derechos, necesariamente el Estado tiene que tener las herramientas para poder abordar la política con ciertos niveles de gradualidad. O sea, yo trabajo en el ámbito de la prevención, trabajo en el ámbito de la prevención en todos sus niveles y trabajo en el ámbito de la protección especial. La protección integral de derechos implica todos los derechos para todos los niños, con todos los poderes públicos y con todos los recursos necesarios. Cuando yo logro tener un sistema articulado que tiene un fuerte componente en lo territorial, donde yo puedo trabajar con las escuelas, puedo trabajar con la familia, puedo trabajar con la comunidad, posiblemente situaciones que se empiezan a observar a los 6, 7 años en los niños, que ya pueden ser vulnerados en sus derechos, o adolescentes que a lo mejor están cometiendo conductas impropias, yo puedo de una manera previa a que un hecho ocurra poder trabajar. No estamos diciendo que con eso no va a ocurrir lo otro. Todos los países del mundo tienen una línea de protección especial con leyes como la Ley de Responsabilidad Penal especializada. Pero también sabemos que alrededor del 75-80% de los niños son atendidos por los servicios de protección social y protección integral más generales. Entonces, lo que uno espera es que el sistema de protección especial, los niños que son vulnerados, que cometen delitos, sean la menor cantidad posible. Lo que uno debiera aspirar como país es que un servicio como el Servicio Nacional de Menores o lo que van a hacer los dos nuevos servicios sean cada vez más pequeños en términos de cantidad, cada vez más especializados, porque yo llegué con una respuesta previa. O sea, yo particularmente antes de Aldea Infantil estuve en la Intendencia Metropolitana, me tocó coordinar una mesa regional de infancia, donde encuentro que las regiones hoy día con la elección de gobernador debieran tener un rol más relevante, y veíamos casos de niños para poder apoyar a las comunas en ciertos abordajes. Y realmente la trayectoria de los niños, bueno, si este niño que hoy día tiene 13 años,
ya venía manifestando situaciones familiares de vulneración a los 7. ¿Qué hice yo desde los 7 a los 14 o a los 2? Y eso sí es una responsabilidad del Estado y de todos nosotros, pero es del Estado en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces allá hay un debate y creo que nos faltan todavía herramientas y marco legal e institucional que nos permita actuar de manera preventiva. Creo que eso es fundamental. Y sería lo óptimo, ¿cierto? Sí. De que nuestros jóvenes, y niños y adolescentes no llegaran ni a delinquir, ni a estar en la orfandad, ni a cometer delitos, pero eso dentro, a mi juicio, de una sociedad todavía muy utópica. Sí, no, y esas situaciones van a ocurrir. El tema es y existe en todos los países, o sea, los países desarrollados también tienen sistemas judiciales especiales para adolescentes. Claro, sin duda va a ser una temática que vamos a seguir discutiendo, porque claro, tiene suma urgencia, pasa a sala, y en los próximos días vamos a ver qué pasa también en el Congreso con este debate que... Mira, en realidad todavía la ley de protección integral todavía no tiene suma urgencia. Me gustaría que se homologara. El próximo miércoles sigue el debate en la sala, un debate interesante que ustedes debieran ver porque realmente las posiciones que se dicen son fuertes, algunas de ellas. Esperamos que el próximo miércoles salga de la sala, pueda ir a la Comisión Especial del Senado y se cumpla el compromiso de discutir la ley de protección integral y la ley que crea el nuevo servicio de protección especializado de manera paralela. Es fundamental que ya contemos con un marco legal integral en nuestro país. Paulina Fernández, jefa del área de abogacía de las aldeas SOS, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar tan interesados en este tema. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Bien, nosotros... Ahora...